Hola y bienvenidos a Tu Mejor Versión. Este es el espacio donde juntos exploramos ideas y herramientas para crecer, reflexionar y construir una vida más equilibrada y significativa. Un placer estar aquí. Hoy nos vamos a sumergir en el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Un libro que, por cierto, recomendamos leer. Totalmente. Es una obra que invita a la reflexión profunda. Este podcast, como saben, es un espacio para reflexionar juntos, así que los invito a dejar sus preguntas o reflexiones en los comentarios. Me encantará leerlos. Bueno, para comprender el impacto de los cuatro acuerdos, primero debemos entender el contexto de la sabiduría tolteca. De acuerdo. Miles de años atrás, en el sur de México, florecieron los toltecas, conocidos como hombres y mujeres de conocimiento. Sí, guardianes de un conocimiento ancestral, ¿no? Exactamente. No eran una raza o nación, sino más bien guardianes de un conocimiento ancestral que buscaba la felicidad y el amor. No como religión, sino como una forma de vida. Una forma de vida, me gusta eso. Y lo fascinante es que esta sabiduría, aunque antigua, sigue siendo relevante hoy. Totalmente. Nos ofrece un mapa para navegar por la vida. Un mapa que nos lleva, entre otros conceptos, al sueño del planeta. Sueño del planeta. Ruiz nos dice que es como una matriz. Una red invisible, ¿verdad? Sí, una red invisible de reglas, creencias y sistemas que dan forma a nuestra realidad. Pero ¿cómo llegamos a ser parte de este sueño? A través de la domesticación. Un proceso que comienza en la infancia. Desde pequeños absorbemos las reglas del sueño del planeta. A través de la repetición, a través de un sistema de premios y castigos, aprendemos qué es bueno y malo, aceptable e inaceptable. Es como si nos programaran para encajar en este sueño colectivo. Exactamente. Y si no seguimos las reglas, llega el castigo. Exactamente. Y con el tiempo internalizamos estas reglas convirtiéndonos en jueces implacables de nosotros mismos y de los demás. Ok, entiendo. Entiendo la trampa del sueño del planeta y la domesticación. Es ahí donde entran los cuatro acuerdos. Son la llave para liberarnos de esta programación. Precisamente, son herramientas para despertar, para desmantelar las estructuras mentales que nos limitan y para crear un nuevo sueño, un sueño personal basado en la libertad y el amor. Me gusta esa idea. Un sueño personal suena mucho mejor que vivir en piloto automático, ¿no crees? Pero siendo prácticos, ¿cómo funcionan estos acuerdos? Empecemos con el primero. Sé impecable con tus palabras. Ruiz nos recuerda el inmenso poder que tienen las palabras. No son solo sonidos, son fuerzas creativas. Que pueden construir o destruir, ¿no? Exacto. Es verdad, las palabras pueden tener un impacto enorme. Se me viene a la mente la imagen de Hitler utilizando la retórica para manipular a toda una nación y llevarla a la guerra. Claro. Un ejemplo extremo, pero que ilustra el poder de las palabras para el mal. Totalmente. Y no se limita a los grandes líderes. Piensa en los chismes, las críticas destructivas, el diálogo interno negativo. Sí. Todo esto es magia negra, según Ruiz, porque con nuestras palabras nos hechizamos a nosotros mismos y a los demás. Es cierto, a veces somos nuestros peores enemigos con lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, la impecabilidad con las palabras sería como usar nuestra magia personal para el bien. Exactamente. Ser impecable significa usar las palabras para la verdad, para el amor, para la creación. Es elegir conscientemente palabras que sanen, que inspiren, que eleven. Suena como un desafío, pero también como una oportunidad increíble. Cambiar nuestro lenguaje para cambiar nuestra realidad. Y hablando de cambiar la realidad, ¿qué hay del segundo acuerdo? No te tomes nada personalmente. ¿Cómo puede esto ayudarnos a romper con el sueño del planeta? Este acuerdo nos invita a liberarnos del ego, de la necesidad de sentirnos el centro del universo. Ruiz nos dice que cuando nos tomamos las cosas personalmente, nos convertimos en víctimas de las proyecciones de los demás. Es como si absorbiéramos el veneno de sus palabras y acciones, ¿verdad? Exacto. Pero si entendemos que no se trata de nosotros, que cada quien vive en su propia realidad, entonces podemos protegernos de ese veneno. Exactamente. Lo que los demás dicen o hacen es más un reflejo de su propio mundo interno que de nosotros. Al no tomarlo personalmente, nos liberamos de una carga emocional innecesaria. Que no es fácil, sobre todo cuando alguien nos ataca directamente. Claro. Pero si logramos desapegarnos del ego, podemos responder con más calma, con más sabiduría, ¿no crees? Sin duda, el desapego nos permite observar la situación con mayor claridad y elegir una respuesta más consciente nos empodera para no dejarnos arrastrar por el drama. Me gusta esa idea, observar en lugar de reaccionar. Y ahora hablemos del tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Creo que todos somos culpables de esto de vez en cuando, ¿no? Es una trampa muy común. Asumimos que sabemos lo que los demás piensan o sienten o cómo van a reaccionar ante ciertas situaciones. Y muchas veces nos equivocamos, creando conflictos innecesarios. Totalmente. ¿Cuántas veces no he malinterpretado un mensaje de texto?
O he asumido que un amigo estaba molesto conmigo sin siquiera preguntarle. Claro. Es como si nos inventáramos historias en nuestra cabeza. Exactamente. Ruiz nos dice que la solución es simple, aunque no siempre fácil. Preguntar. En lugar de especular, la comunicación abierta y honesta es la clave para evitar malentendidos. Tienes razón. A veces nos da miedo preguntar por lo que queremos o necesitamos. Pero al final la comunicación clara es la base de cualquier relación saludable. Y hablando de relaciones saludables, ¿cómo encaja el cuarto acuerdo? Haz siempre lo máximo que puedas en todo esto. Este acuerdo nos invita a dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, sin caer en la autoexigencia. Ruiz nos recuerda que nuestro máximo varía, según nuestra energía, estado de ánimo y circunstancias. Claro, no siempre podemos dar el 100%. A veces solo tenemos un 60% para dar. Pero lo importante es que ese 60% sea auténtico, ¿verdad? Exactamente. No se trata de la perfección, sino de la intención, del esfuerzo. Cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, sin juzgarnos a nosotros mismos, nos liberamos de la culpa y del reproche. Es un mensaje liberador, sin duda. Y hasta ahora hemos explorado los 4 acuerdos por separado. Pero, ¿cómo se conectan entre sí? ¿Cómo funcionan en conjunto para llevarnos a esa libertad personal de la que hablábamos? Los 4 acuerdos son como piezas de un rompecabezas, que al encajar revelan un camino hacia la transformación personal. Nos ayudan a liberarnos del sueño del planeta y crear un sueño personal más auténtico y satisfactorio. Entiendo. No se trata de seguir los acuerdos al pie de la letra, sino de usarlos como guías para desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestras interacciones con el mundo. ¿Y qué sucede cuando logramos integrar estos acuerdos en nuestra vida? ¿Qué nos espera al final del camino? Ruiz nos habla de un camino hacia la libertad, hacia la creación de un cielo en la tierra, donde podemos experimentar paz interior, amor incondicional y una conexión profunda con nuestra verdadera esencia. Suena a un destino que vale la pena perseguir. Pero, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cuáles son los pasos concretos para crear ese cielo en la tierra? Para explorar eso, debemos adentrarnos en la visión tolteca de la transformación personal. Un proceso que Ruiz describe como una iniciación a la muerte. Un concepto que puede sonar un poco drástico, ¿verdad? Poco, sí. Pero si lo pienso, la transformación siempre implica una especie de muerte simbólica. Claro. Un dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Exacto. Es a eso a lo que se refiere Ruiz. Exactamente. La iniciación a la muerte es un proceso de liberación de las viejas creencias, patrones de pensamiento y comportamientos que nos limitan. Ajá. Es una muerte del yo condicionado para dar paso al nacimiento de un yo más auténtico y libre. Ok, entiendo. No se trata de una muerte física, sino de una transformación profunda. ¿Y cómo nos preparamos para esta iniciación? ¿Es algo que simplemente nos sucede o podemos cultivarla de alguna manera? Ruiz nos dice que podemos prepararnos a través de la práctica de los 4 acuerdos, cultivando la autocompasión, el perdón y el amor incondicional. Son herramientas que nos ayudan a enfrentar nuestros miedos, a desafiar nuestras creencias limitantes y a conectar con nuestra verdadera esencia. Suena como un camino desafiante, pero también increíblemente liberador. Imagino que al final de este proceso, la recompensa es enorme. Sin duda, Ruiz nos asegura que al abrazar la iniciación a la muerte nos liberamos del miedo, del apego, y encontremos la verdadera paz interior. Es el camino hacia la creación de nuestro propio cielo en la tierra. Wow, el cielo en la tierra. Suena como un concepto hermoso y poderoso. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? ¿Cómo podemos crear ese cielo en nuestras propias vidas? Para explorar eso, debemos comprender que el sueño del planeta, con todas sus reglas y creencias limitantes, no es la única realidad posible. Podemos crear nuestro propio sueño personal, un sueño más alineado con nuestra verdadera esencia. Es como si pudiéramos reescribir el guión de nuestra vida. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Ruiz nos invita a usar nuestra imaginación, nuestra creatividad, para visualizar la vida que queremos, para sentirla como si ya fuera real. Nos dice, imagínate que tienes un permiso para ser feliz, para disfrutar de verdad de tu vida. Me encanta esa idea. Darnos permiso para ser felices, para soltar la culpa y el miedo, la autocrítica, para abrazar la vida con alegría y gratitud. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con ese nuevo sueño? ¿Cómo podemos convertirnos en los maestros de nuestra propia realidad? Ruiz nos dice que la clave está en la intención. Nuestras acciones deben estar guiadas por la intención de crear una realidad más amorosa, más pacífica, más plena. Y para mantener esta intención clara es importante cultivar la autoconciencia, estar atentos a nuestros pensamientos, emociones y acciones, para asegurarnos de que estén alineados con nuestro propósito. Es como tener un GPS interno que nos guía hacia la realización de nuestro nuevo sueño. Pero ¿qué pasa cuando nos desviamos del camino?
cuando caemos en los viejos patrones de pensamiento y comportamiento. Ruiz nos recuerda que somos humanos, que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, perdonarnos a nosotros mismos y volver al camino con renovada determinación. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes, de estar dispuestos a aprender y crecer. Es un mensaje reconfortante. Sabemos que no siempre vamos a ser impecables, que a veces nos vamos a tomar las cosas personalmente, que vamos a hacer suposiciones, que no siempre vamos a poder dar lo mejor de nosotros mismos. Pero lo importante es no juzgarnos a nosotros mismos, no caer en la autocrítica, sino aprender de la experiencia y seguir adelante. Exactamente. Y Ruiz nos anima a ser pacientes con nosotros mismos, a recordar que la transformación es un proceso gradual, que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, pero nos asegura que la recompensa vale la pena, la libertad de ser quienes realmente somos, la dicha de vivir en el cielo en la tierra. Es un mensaje inspirador. Nos recuerda que el poder de cambiar nuestra realidad está en nuestras manos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad de liberarnos de las cadenas del miedo y abrazar la libertad del amor. Y para profundizar en este camino de transformación, Ruiz nos invita a explorar el concepto del guerrero espiritual. Una metáfora poderosa para describir la lucha interna que enfrentamos al desafiar las creencias limitantes que nos mantienen atrapados en el miedo y el sufrimiento. Precisamente, el guerrero espiritual es aquel que lucha por su libertad interior, que se enfrenta a sus propios demonios, que desafía las creencias limitantes que lo mantienen atrapado en el miedo y el sufrimiento. Es un camino de autoconocimiento, de disciplina, de valentía. Me gusta esa imagen. El guerrero espiritual que lucha contra sus propios miedos, contra las voces de autosabotaje, contra las tentaciones de volver a caer en los viejos patrones de pensamiento y comportamiento. Exacto. Y Ruiz nos describe las cualidades del guerrero espiritual: la impecabilidad, la disciplina, el control, la conciencia. Son cualidades admirables. La impecabilidad en nuestras acciones y palabras, la disciplina para mantenernos en el camino, el control sobre nuestras emociones, la conciencia de nuestros pensamientos y acciones. Precisamente. Y Ruiz nos recuerda que el guerrero espiritual no lucha contra los demás, sino contra sus propios demonios internos. Es una batalla que se libra en el campo de batalla de la mente, donde la victoria se alcanza con la autocompasión, el perdón y el amor incondicional. Es un camino de automaestría. Aprender a dominar nuestra propia mente, a controlar nuestras emociones, a dirigir nuestras acciones con sabiduría y amor. Exacto. Y Ruiz nos invita a convertirnos en guerreros espirituales en nuestra vida diaria, a enfrentar nuestros miedos, a desafiar nuestras creencias limitantes, a vivir con impecabilidad, disciplina, control y conciencia. Es un llamado a la acción, a despertar al guerrero que llevamos dentro, a luchar por nuestra libertad interior, a crear una realidad más alineada con nuestra verdadera esencia. Y Ruiz nos asegura que este camino, aunque no siempre es fácil, nos lleva a la experiencia de la paz interior, de la alegría, de la conexión con nuestra verdadera naturaleza. Es el camino hacia el cielo en la tierra. Me encanta. Y para recorrer este camino, Ruiz nos ofrece una herramienta poderosa: la iniciación a la muerte. Un concepto que puede parecer un poco intimidante al principio, pero que en realidad es una invitación a la transformación profunda. Exactamente. Ruiz nos explica que la iniciación a la muerte es una experiencia simbólica que nos permite liberarnos de las viejas creencias, de los viejos patrones de pensamiento y comportamiento, para renacer en una nueva versión de nosotros mismos. Es como un proceso de alquimia. Ajá. Transformar el plomo en oro, morir al viejo yo para renacer en una nueva realidad. Precisamente. Y Ruiz nos dice que la iniciación a la muerte puede ocurrir de muchas maneras: a través de una enfermedad grave, de una pérdida significativa, de una experiencia cercana a la muerte, o incluso a través de un proceso de autoexploración profunda. Es un recordatorio de que la vida es un proceso constante de transformación. Estamos en constante cambio, en constante evolución, y a veces la muerte simbólica es necesaria para dar paso a una nueva vida. Exactamente. Y Ruiz nos invita a no temer a la muerte, sino a abrazarla como una maestra, una guía que nos enseña a valorar la vida, a vivir en el presente, a soltar el apego a lo que ya no nos sirve. Es un cambio de perspectiva radical. La muerte, no como un final, sino como un portal hacia una nueva forma de ser, hacia una vida más auténtica, más libre, más conectada con nuestra verdadera esencia. Y Ruiz nos dice que podemos prepararnos para la iniciación a la muerte a través de la práctica de los 4 acuerdos, a través del cultivo de la autocompasión, del amor incondicional. Es un camino de automaestría. Aprender a morir al viejo yo, a las viejas historias que nos limitan, para abrirnos a la posibilidad de una nueva vida llena de libertad, amor y paz. Exacto. Y Ruiz nos asegura que al abrazar la muerte simbólica, al rendirnos a la sabiduría de la impermanencia, nos liberamos del miedo, del apego, y encontramos la verdadera paz interior. Es el camino hacia el cielo en la tierra. Me encanta. Es un mensaje poderoso que nos invita a vivir con valentía, a abrazar la transformación, a encontrar la libertad en la impermanencia. Y Ruiz nos recuerda que esta iniciación no es un evento único, sino un proceso continuo.
Un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. Es un viaje hacia la iluminación, un camino de transformación que nos lleva a la experiencia de la unidad, del amor incondicional, de la paz profunda. Exacto. Y los 4 acuerdos son como un mapa para guiarnos en este viaje, para ayudarnos a navegar por los desafíos, a encontrar la luz en la oscuridad, a alcanzar la plenitud de nuestro ser. Me encanta. Y para ilustrar ese viaje, Ruiz nos cuenta la historia de Espejo Humeante, un hombre que tuvo una experiencia de iluminación profunda y que luego dedicó su vida a compartir esta sabiduría con los demás. Espejo humeante es una metáfora del maestro interior que todos llevamos dentro, una guía que nos muestra el camino hacia la libertad y la realización personal. Es una imagen inspiradora. Y Ruiz nos invita a seguir los pasos de Espejo Humeante, a convertirnos en maestros de sueño, a crear nuestro propio cielo en la tierra. Exactamente. Y para ello nos recuerda la importancia de la práctica constante, de la disciplina, de la perseverancia. Nos dice que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual, que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Es como entrenar para una maratón. Se necesita tiempo, disciplina y esfuerzo para alcanzar la meta. Pero la recompensa vale la pena. La experiencia de una nueva realidad, una realidad llena de libertad, amor y paz. Precisamente. Y Ruiz nos anima a no desanimarnos por los obstáculos que encontremos en el camino, a recordar que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Nos dice, si te caes, levántate y sigue adelante. No te juzgues, no te critiques, simplemente vuelve al camino con renovada determinación. Es un mensaje poderoso. Nos recuerda que la clave del éxito está en la perseverancia, en la capacidad de aprender de nuestros errores y seguir adelante con valentía y determinación. Exacto. Y Ruiz nos asegura que al final del camino nos espera la recompensa a una vida plena. Una vida en la que hemos realizado nuestro potencial, una vida en la que hemos creado nuestro propio cielo en la tierra. Y para guiar a nuestros oyentes en este camino de transformación, me gustaría repasar los 4 acuerdos, como un recordatorio de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para crear una vida más plena, más libre, más feliz. Me parece una excelente idea. Los 4 acuerdos son como un mapa para guiarnos en este viaje, para ayudarnos a navegar por los desafíos, a encontrar la luz en la oscuridad, a alcanzar la plenitud de nuestro ser. El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, nos invita a ser conscientes del poder de nuestras palabras, a usarlas para crear, para sanar, para expresar nuestra verdad, en lugar de usarlas para herir, para criticar, para sembrar miedo y discordia. Es un llamado a la responsabilidad, a tomar conciencia de que nuestras palabras tienen un impacto real en nosotros mismos y en los demás. El segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente, nos invita a liberarnos de la trampa del ego, a recordar que las acciones y palabras de los demás son un reflejo de su propia realidad, de sus propios acuerdos, de sus propios miedos, y que no tienen nada que ver con nosotros. Es un recordatorio liberador. No somos responsables de las emociones o acciones de los demás. Cada persona vive en su propio mundo, con sus propios acuerdos y su propia historia. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones, nos invita a comunicarnos con claridad, a preguntar en lugar de asumir, a expresar nuestras necesidades y expectativas, en lugar de esperar que los demás adivinen lo que estamos pensando o sintiendo. La comunicación es clave. En lugar de jugar a las adivinanzas, podemos tener conversaciones honestas y abiertas, preguntar lo que no entendemos, expresar lo que sentimos y queremos. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Nos invita a ser pacientes con nosotros mismos, a recordar que nuestro máximo cambia constantemente, dependiendo de nuestra energía, salud, estado emocional, incluso del clima. Es un recordatorio importante. No podemos exigirnos lo mismo en todo momento. Lo importante es hacer nuestro mejor esfuerzo, sin juzgarnos a nosotros mismos por no alcanzar una perfección ilusoria. Exacto. Y Ruiz nos anima a celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, a reconocer nuestros esfuerzos, a darnos crédito por el camino recorrido. Es un mensaje de autocompasión. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos apreciar lo que hemos logrado, celebrar nuestros éxitos y seguir adelante con gratitud y entusiasmo. Y Ruiz nos recuerda que la práctica de los 4 acuerdos nos lleva a la experiencia del cielo en la tierra, a la realización de nuestro potencial, a la creación de una vida llena de amor, paz y libertad. Es un mensaje inspirador. Nos recuerda que el poder de cambiar nuestra realidad está en nuestras manos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad de liberarnos de las cadenas del miedo y abrazar la libertad del amor. Exacto. Y al final de este viaje nos espera la recompensa de una vida plena, una vida en la que hemos realizado nuestro potencial, una vida en la que hemos creado nuestro propio cielo en la tierra. Qué emocionante. Pero, ¿cómo podemos aplicar estos acuerdos en la vida real? ¿Cómo podemos convertirnos en maestros del sueño y crear esa realidad que tanto anhelamos? Para acceder a este nuevo sueño, a este cielo en la tierra,
Ruiz nos invita a convertirnos precisamente en maestros del sueño. Maestro del sueño. Me encanta el título. Suena a algo que se aprende en Hogwarts, ¿no crees? Pero, hablando en serio, ¿cómo logramos esa maestría? La maestría del sueño implica comprender que nuestra realidad es una creación de nuestra mente, de nuestras creencias, de nuestros acuerdos. Al tomar conciencia de esto, podemos elegir conscientemente los pensamientos, las emociones y las acciones que queremos manifestar en nuestra vida. Es como si tuviéramos un pincel y una paleta de colores y pudiéramos pintar la realidad que queremos vivir. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? Ruiz nos ofrece las herramientas que ya hemos mencionado: la impecabilidad de las palabras, el no tomarse nada personalmente, el no hacer suposiciones y el hacer siempre lo máximo que podamos. Estos 4 acuerdos son como los pilares de la maestría del sueño. Nos ayudan a crear una base sólida para manifestar la realidad que deseamos. Entiendo. Los 4 acuerdos nos ayudan a limpiar el lienzo, a eliminar los patrones de pensamiento y comportamiento que nos limitan, para poder crear una nueva obra de arte, una nueva realidad. Exactamente. Y Ruiz nos anima a usar nuestra imaginación, nuestra creatividad, para visualizar la vida que queremos, para sentirla como si ya fuera real. Nos dice: imagina que vives libre de conflictos, que te amas a ti mismo incondicionalmente, que no tienes miedo de expresar tus sueños. Es un ejercicio poderoso. Visualizar la vida que queremos, sentirla en nuestro corazón y actuar en consecuencia. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestro nuevo sueño? Ruiz nos dice que la clave está en la intención. Nuestras acciones deben estar guiadas por la intención de crear una realidad más amorosa, más pacífica, más plena. Y para mantener esta intención clara, es importante cultivar la autoconciencia, estar atentos a nuestros pensamientos, emociones y acciones, para asegurarnos de que estén alineados con nuestro propósito. Es como tener un GPS interno que nos guía hacia nuestro destino, hacia la realización de nuestro nuevo sueño. Pero, ¿qué pasa cuando nos desviamos del camino, cuando caemos en los viejos patrones de pensamiento y comportamiento? Ruiz nos recuerda que somos humanos, que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, perdonarnos a nosotros mismos y volver al camino con renovada determinación. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes, de estar dispuestos a aprender y crecer. Es un mensaje reconfortante. Sabemos que no siempre vamos a ser impecables, que a veces nos vamos a tomar las cosas personalmente, que vamos a hacer suposiciones, que no siempre vamos a poder dar lo mejor de nosotros mismos. Pero lo importante es no juzgarnos a nosotros mismos, no caer en la autocrítica, sino aprender de la experiencia y seguir adelante. Exactamente. Y Ruiz nos anima a ser pacientes con nosotros mismos, a recordar que la transformación es un proceso gradual, que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero nos asegura que la recompensa vale la pena. La libertad de ser quienes realmente somos, la dicha de vivir en el cielo en la tierra. Es un mensaje inspirador. Nos recuerda que el poder de cambiar nuestra realidad está en nuestras manos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad de liberarnos de las cadenas del miedo y abrazar la libertad del amor. Y para seguir explorando este camino hacia la maestría del sueño, me gustaría profundizar en un concepto que Ruiz menciona: la iniciación a la muerte. Claro. La iniciación a la muerte, como ya hemos mencionado, es una experiencia simbólica de transformación profunda, un proceso que nos permite liberarnos de las viejas creencias, de los viejos patrones de pensamiento y comportamiento, para renacer en una nueva versión de nosotros mismos. Es como un proceso de alquimia, transformar el plomo en oro, morir el viejo yo para renacer en una nueva realidad. Pero, siendo honesta, el concepto de muerte me genera un poco de inquietud. ¿Podrías explicar un poco más qué implica esta iniciación? Por supuesto. Ruiz nos dice que la iniciación a la muerte puede ocurrir de muchas maneras, a través de una enfermedad grave, de una pérdida significativa, de una experiencia cercana a la muerte, o incluso a través de un proceso de autoexploración profunda. Entiendo. No se trata necesariamente de una experiencia física, sino de un proceso de transformación interna. Pero, ¿cómo sabemos si estamos pasando por esta iniciación? ¿Cuáles son las señales? Las señales pueden variar mucho de persona a persona. Algunas personas experimentan una crisis existencial, una sensación de vacío o de pérdida de sentido. Otras pueden sentir una necesidad imperiosa de cambiar, de romper con lo viejo y construir una nueva vida. En cualquier caso, la iniciación a la muerte suele ser un proceso desafiante, pero también liberador. Ok, es un proceso que requiere valentía para enfrentar nuestros miedos y soltar lo que ya no nos sirve. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para esta iniciación? ¿Hay algo que podamos hacer para facilitar el proceso? Ruiz nos dice que podemos prepararnos a través de la práctica de los 4 acuerdos, cultivando la autocompasión, el amor incondicional. Estas prácticas nos ayudan a desapegarnos del ego, a soltar el control, a confiar en el proceso de la vida. Es como si al practicar los 4 acuerdos estuviéramos creando un terreno fértil para que la transformación ocurra.
Y al final de este proceso, ¿qué nos espera? Al final de este viaje nos espera la recompensa de una vida plena, una vida en la que hemos realizado nuestro potencial, una vida en la que hemos creado nuestro propio cielo en la tierra. Es un mensaje hermoso. Y ahora que hemos explorado los 4 acuerdos y la iniciación a la muerte, me gustaría profundizar un poco más en el concepto de cielo en la tierra. ¿Cómo podemos crear esa realidad en nuestra vida diaria? Ruiz nos dice que el primer paso es tomar conciencia de que el sueño del planeta, con todas sus reglas y creencias limitantes, no es real, es solo una construcción mental. Y al tomar conciencia de esto, podemos empezar a cuestionar estas reglas, a desafiar las creencias que los limitan, a despertar del sueño colectivo y crear nuestro propio sueño personal. Es como romper con la Matrix. Darnos cuenta de que la realidad que hemos estado viviendo no es la única posible. Que tenemos el poder de crear una nueva realidad más alineada con nuestra verdadera esencia. Exacto. Y Ruiz nos invita a usar nuestra imaginación, nuestra creatividad, para visualizar esta nueva realidad, para sentirla como si ya fuera real. Nos dice, imagínate que tienes un permiso para ser feliz, para disfrutar de verdad de tu vida. Me encanta esa idea. Darnos permiso para ser felices, para soltar la culpa, el miedo, la autocrítica, para abrazar la vida con alegría y gratitud. Y Ruiz nos guía a través de una serie de visualizaciones, invitándonos a imaginar una vida libre de conflictos, una vida en la que nos amamos a nosotros mismos incondicionalmente, una vida en la que no tenemos miedo de expresar nuestros sueños, una vida en la que nos conectamos con los demás desde el amor y la compasión. Es como crear un mapa para el paraíso personal, visualizar la vida que queremos, sentirla en nuestro corazón y actuar en consecuencia. Exacto. Y Ruiz nos recuerda que esta nueva realidad no es un lugar físico, sino un estado mental, un estado del ser. Es el cielo en la tierra, la experiencia de la paz interior, de la libertad, del amor incondicional. Es un mensaje inspirador. Recuerda que el poder de crear nuestra realidad está en nuestras manos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad de liberarnos de las cadenas del miedo y abrazar la libertad del amor. Exacto. Y los 4 acuerdos son herramientas poderosas para guiarnos en este camino, para transformar nuestra realidad, para crear un nuevo sueño, un sueño de libertad, de paz, de amor. Me encanta. Pero crear un nuevo sueño, un nuevo cielo en la tierra suena como una tarea monumental. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer hoy mismo para empezar a construir ese cielo? Empezar a construir tu propio cielo en la tierra puede ser tan simple como elegir un acuerdo y ponerlo en práctica conscientemente. Por ejemplo, podrías enfocarte en ser impecable con tus palabras durante un día entero. Presta atención a lo que dices, cómo lo dices, y el impacto que tus palabras tienen en ti y en los demás. Es como un entrenamiento de conciencia lingüística. En lugar de dejar que las palabras salgan sin pensar, elegimos conscientemente palabras que sanen, que inspiren, que construyan. Exactamente. Y al hacerlo, no solo transformas tu propia realidad, sino que también contribuyes a crear un mundo más armonioso. Recuerda, cada palabra es una semilla que plantamos. ¿Qué tipo de semillas quieres sembrar en tu vida y en el mundo? Me gusta esa analogía. Cada palabra como una semilla. Y si hablamos de sembrar semillas, el segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente, también parece fundamental para cultivar un cielo en la tierra. Pero, ¿cómo podemos aplicar este acuerdo cuando nos encontramos en situaciones conflictivas? Cuando alguien nos ataca o nos critica. Recuerda que las acciones y palabras de los demás son un reflejo de su propia realidad, de sus propios acuerdos, de sus propios miedos. No se trata de ti, sino de ellos. Es fácil decirlo, pero no siempre es fácil ponerlo en práctica, sobre todo cuando nos sentimos heridos o atacados. Tienes razón, no es fácil, requiere práctica. Y conciencia. Una herramienta útil es recordar que todos estamos en diferentes puntos de nuestro camino evolutivo. Algunas personas están atrapadas en el sueño del planeta, dominadas por el miedo y la inseguridad. Sus acciones y palabras reflejan ese estado interno. Entiendo. Es como si estuvieran proyectando sus propios demonios internos en el mundo exterior. Exactamente. Y al entender esto, podemos cultivar la compasión hacia ellos. Sin dejar de proteger nuestra propia energía, no tenemos que absorber su veneno. Podemos elegir no engancharnos en su drama. Es como si construyéramos un escudo protector alrededor de nuestro corazón, un escudo de conciencia y compasión. Precisamente. Y este escudo nos permite responder a las situaciones difíciles con más calma, con más sabiduría, sin dejarnos arrastrar por las emociones negativas. Y al no tomarnos las cosas personalmente, abrimos espacio para la comunicación, para la comprensión, para la resolución de conflictos de manera más pacífica. Exacto. Y esto nos lleva al tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Las suposiciones son como minas terrestres en el camino hacia el cielo en la tierra. Pueden detonar en cualquier momento, creando malentendidos, conflictos y dolor. Es cierto. ¿Cuántas veces hemos creado dramas innecesarios en nuestra mente por asumir cosas que no eran ciertas? La solución, como ya hemos mencionado, es la comunicación. Clara y honesta. En lugar de asumir, pregunta.
En lugar de adivinar, expresa tus necesidades y expectativas. A veces nos da miedo preguntar, por miedo al rechazo o a la confrontación. Pero al final la comunicación abierta es la base de la confianza y la intimidad, en cualquier relación. Exacto. La comunicación honesta y vulnerable es el puente que nos conecta con los demás, que nos permite construir relaciones auténticas y significativas. Y hablando de construir el cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas, parece fundamental para crear nuestro propio cielo en la tierra. Pero, ¿cómo saber si realmente estamos dando lo mejor de nosotros mismos? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre el esfuerzo y la autoexigencia? Recuerda que tu máximo varía de un día a otro, de un momento a otro. Depende de tu energía, tu salud, tu estado emocional, incluso del clima. No se trata de alcanzar la perfección, sino de hacer lo que puedes, con lo que tienes en el momento presente. Es un mensaje liberador. A veces nos presionamos demasiado, nos exigimos la perfección y terminamos agotados y frustrados. Exactamente. Y Ruiz nos recuerda que la clave está en la intención, en el esfuerzo. Cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, sin juzgarnos a nosotros mismos, nos liberamos de la culpa y del reproche. Y al liberarnos de la culpa y el reproche podemos disfrutar más del proceso, del camino, sin obsesionarnos con el resultado final. Precisamente. Y al disfrutar del camino nos abrimos a la posibilidad de experimentar la alegría, la gratitud, la conexión con el presente. Y al conectar con el presente creamos un espacio para que el cielo en la tierra se manifieste en nuestras vidas. Exacto. Los 4 acuerdos son herramientas que nos ayudan a cultivar la conciencia, la compasión, la libertad y el amor. Al aplicarlos en nuestra vida diaria, creamos las condiciones para que el cielo en la tierra se haga realidad. Y hablando de este cielo en la tierra, Ruiz nos habla de un proceso de transformación profunda que denomina la iniciación a la muerte. Ya hemos explorado este concepto, pero me gustaría profundizar un poco más en su significado. ¿Podrías explicarnos qué implica esta iniciación y cómo podemos prepararnos para ella? Por supuesto, la iniciación a la muerte es un proceso simbólico que nos permite liberarnos de las viejas creencias, de los patrones de pensamiento y comportamiento que nos limitan, para renacer en una nueva versión de nosotros mismos. Es como si tuviéramos que morir a una versión de nosotros mismos, para que una nueva versión pueda emerger. Pero ¿cómo podemos prepararnos para esta muerte? Es algo que podemos controlar. No podemos controlar cuándo o cómo ocurrirá esta iniciación, pero podemos prepararnos a través de la práctica de los 4 acuerdos, a través del cultivo de la autocompasión, del amor incondicional. Es decir, al vivir con más conciencia, al soltar el control, al confiar en el proceso de la vida, nos abrimos a la posibilidad de que la transformación ocurra de manera más fluida. Exactamente. La iniciación a la muerte puede ser un proceso desafiante, pero también liberador. Al morir a lo viejo, damos espacio a lo nuevo, a lo auténtico, a lo que realmente somos. Y al conectar con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser, nos acercamos a la experiencia del cielo en la tierra. Precisamente. La iniciación a la muerte es un paso fundamental en este camino de transformación. Nos permite soltar el pasado, liberarnos de las limitaciones del ego y abrazar la plenitud de nuestro ser. Es un viaje que requiere valentía, pero que nos lleva a la libertad, a la paz, a la conexión con nuestra verdadera naturaleza. Y para guiar a nuestros oyentes en este viaje, me gustaría repasar los 4 acuerdos como un recordatorio de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para crear una vida más plena, más libre, más feliz. Me parece una excelente idea. Los 4 acuerdos son como un mapa para guiarnos en este viaje, para ayudarnos a navegar por los desafíos, a encontrar la luz en la oscuridad, a alcanzar la plenitud de nuestro ser. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Nos invita a ser conscientes del poder de nuestras palabras, a usarlas para crear, para sanar, para expresar nuestra verdad, en lugar de usarlas para herir, para criticar, para sembrar miedo y discordia. Es un llamado a la responsabilidad, a tomar conciencia de que nuestras palabras tienen un impacto real en nosotros mismos y en los demás. El segundo acuerdo: no te tomes nada personalmente. Nos invita a liberarnos de la trampa del ego, a recordar que las acciones y palabras de los demás son un reflejo de su propia realidad, de sus propios acuerdos, de sus propios miedos, y que no tienen nada que ver con nosotros. Es un recordatorio liberador. No somos responsables de las emociones o acciones de los demás. Cada persona vive en su propio mundo, con sus propios acuerdos y su propia historia. El tercer acuerdo: no hagas suposiciones. Nos invita a comunicarnos con claridad, a preguntar en lugar de asumir, a expresar nuestras necesidades y expectativas, en lugar de esperar que los demás adivinen lo que estamos pensando o sintiendo. La comunicación es clave.
En lugar de jugar a las adivinanzas, podemos tener conversaciones honestas y abiertas, preguntar lo que no entendemos, expresar lo que sentimos y queremos. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas, nos invita a ser pacientes con nosotros mismos, a recordar que nuestro máximo cambia constantemente, dependiendo de nuestra energía, salud, estado emocional, incluso del clima. Es un recordatorio importante. No podemos exigirnos lo mismo en todo momento. Lo importante es hacer nuestro mejor esfuerzo, sin juzgarnos a nosotros mismos por no alcanzar una perfección ilusoria. Exacto. Y Ruiz nos anima a celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, a reconocer nuestros esfuerzos, a darnos crédito por el camino recorrido. Es un mensaje de autocompasión. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos apreciar lo que hemos logrado, celebrar nuestros éxitos y seguir adelante con gratitud y entusiasmo. Ruiz nos recuerda que la práctica de los 4 acuerdos nos lleva a la experiencia del cielo en la tierra, a la realización de nuestro potencial, a la creación de una vida llena de amor, paz y libertad. Es un mensaje inspirador. Nos recuerda que el poder de cambiar nuestra realidad está en nuestras manos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad de liberarnos de las cadenas del miedo y abrazar la libertad del amor. Exacto. Y al final de este viaje nos espera la recompensa de una vida plena, una vida en la que hemos realizado nuestro potencial, una vida en la que hemos creado nuestro propio cielo en la tierra. Es un mensaje esperanzador. Los 4 acuerdos nos ofrecen un camino, una guía, unas herramientas para crear una vida más plena, más libre, más feliz. Y la decisión de recorrer este camino es nuestra. Y para terminar, me gustaría compartir una frase de Ruiz que me parece especialmente inspiradora. El cielo está aquí, en la tierra. No tenemos que morir para experimentarlo. Solo tenemos que abrir nuestros corazones al amor, a la paz, a la libertad. Qué hermosa frase. El cielo está aquí en la tierra. Es un recordatorio de que la felicidad, la paz, la libertad no son destinos lejanos, sino experiencias que podemos cultivar en el presente. Así es. Y los 4 acuerdos son como llaves que nos abren las puertas a ese cielo. Exactamente. Al practicar los 4 acuerdos vamos transformando nuestra percepción del mundo, nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Vamos creando un espacio interior donde el amor, la paz y la libertad pueden florecer. Y al transformar nuestro mundo interior, inevitablemente transformamos también el mundo exterior. Es como si irradiáramos esa energía de paz y amor hacia nuestro entorno. Precisamente Ruiz nos recuerda que somos seres interconectados, que nuestras acciones y palabras tienen un impacto en el mundo que nos rodea al elegir la impecabilidad, la responsabilidad, la honestidad y el esfuerzo. Contribuimos a crear un mundo más armonioso, más compasivo, más amoroso. Es un mensaje esperanzador. Nos recuerda que el cambio empieza por nosotros mismos, que al transformar nuestra propia realidad contribuimos a la transformación del mundo. Exacto. Y al final de este viaje nos espera la recompensa de una vida plena, una vida en la que hemos realizado nuestro potencial, una vida en la que hemos creado nuestro propio cielo en la tierra. ¡Qué gran aventura! Y ahora, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Si hoy fuera el primer día de tu nuevo sueño, ¿cómo sería tu vida? Interesante pregunta. ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué acciones emprenderías? ¿Cómo te relacionarías contigo mismo y con los demás? Es una pregunta poderosa que nos invita a imaginar, a soñar, a crear una nueva realidad. Y Ruiz nos recuerda que el poder de cambiar nuestra vida está en nuestras manos. En nuestras decisiones, en nuestra voluntad de liberarnos de las cadenas del miedo y abrazar la libertad del amor. Es un mensaje esperanzador. Los 4 acuerdos nos ofrecen un camino, una guía, unas herramientas para crear una vida más plena, más libre, más feliz. Y la decisión de recorrer este camino es nuestra. Y para terminar, me gustaría compartir una frase de Ruth que me parece especialmente inspiradora. El cielo está aquí en la tierra, no tenemos que morir para experimentarlo, solo tenemos que abrir nuestros corazones al amor, a la paz, a la libertad. Es un recordatorio hermoso. El cielo no es un lugar lejano, sino un estado del ser que podemos crear aquí y ahora con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción. Y los 4 acuerdos nos ayudan a abrir nuestros corazones a esta experiencia, a manifestar el cielo en la tierra. Así que te invitamos a explorar los 4 acuerdos, a ponerlos en práctica en tu vida diaria, a descubrir por ti mismo el poder transformador de esta sabiduría ancestral. Y recuerda, este es solo el comienzo de tu viaje. Hay mucho más por descubrir, mucho más por experimentar. Te invitamos a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Hasta la próxima.